Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con las distintas entidades que componen el capítulo de la fiebre urgente, o sea, las urgencias infectológicas, y vamos a empezar con la meningitis bacteriana. Dentro de ellas vamos a determinar primero por qué la meningitis constituye una urgencia, después daríamos algunas características acerca del diagnóstico y tratamiento y algunos conceptos actuales de prevención. Bueno, constituye una urgencia infectológica porque el tiempo que transcurre entre la aparición de los síntomas y el comienzo del tratamiento adecuado es crítico con respecto a tres circunstancias que son muy importantes en la evolución de cualquier enfermedad: la mortalidad, las complicaciones y las secuelas. Esta afirmación que continúa, que dice que el inicio del tratamiento no debe exceder 1 hora desde la sospecha diagnóstica, es una definición consensuada por varias entidades científicas que se dedican al tema y es muy importante para tenerla en cuenta, a pesar de que nos parezca un tiempo muy corto en el cual podamos evaluar al paciente, hacer un diagnóstico e iniciar el tratamiento. Debemos tratar de que esto no exceda 1 hora. Bueno, en esta diapositiva vemos que la mortalidad de los gérmenes productores de meningitis en el adulto es elevada. Es elevada. El neumococo, que es el más común de todos, tiene una mortalidad que va del 19 al 30%, que depende también del huésped, del tipo de huésped, y depende también de la edad, de las comorbilidades, etc. La del meningococo no es tan elevada, pero excepto que se trate de una enfermedad meningocócica invasiva, la cual se produce una bacteriemia persistente y tiene una muy elevada mortalidad. El estafilococo es un germen que tiene factores de virulencia por todos conocidos y además puede ser un meticilino resistente, porque en general está asociado a infecciones quirúrgicas posteriores a la cirugía neurológica o a traumatismos. La listeria, en general, la sospecha de la listeria y la instalación del tratamiento adecuado por ahí es más tardía, y además son huéspedes que, por ejemplo, embarazadas, o por ejemplo huéspedes también con otros factores de riesgo que aceleran, empeoran su evolución y aumentan su mortalidad. Los bacilos gram negativos, que son más raros en la producción de meningitis, en general son intrahospitalarios, también en pacientes que han estado sometidos a procedimientos neuroquirúrgicos, que están en terapia, que tienen catéteres de derivación de líquido cefalorraquídeo y que son gérmenes con una elevada resistencia. Aunque ahora con la incorporación de los antibióticos que tienen buen pasaje en la barrera hematoencefálica y el mejoramiento de las técnicas del tratamiento intratecal, ha disminuido su mortalidad. Bueno, y a ver, si estos pacientes no se mueren, tienen complicaciones, pueden tener infecciones de tipo ventriculitis, pueden tener hidrocefalias posteriores, pueden estar sépticos, pueden tener ACV isquémicos, trombosis de senos cavernosos. ¿Por qué? Porque si recordamos la fisiopatología de la infección meningia, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el neumococo, el meningo colonizan la orofaringe. De allí pasan a la circulación general, se produce una bacteriemia, los gérmenes penetran atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan a un espacio en el cual la respuesta inmune no está instalada, no se instala rápidamente. Y los gérmenes se reproducen con facilidad, como prácticamente es la misma reproducción que tienen in vitro, sin ninguna barrera que lo contenga. Entonces, esto da tiempo a que segreguen sustancias tóxicas, exotoxinas, adhesinas, atraviesen, se produzca microtrombosis de los pequeños vasos, estrechamiento, microtrombosis de los pequeños vasos con lesiones celulares, se produce edema celular,
exudación, extravasación de líquido afuera, por lo cual aparece edema cerebral, y todo eso lleva a lesiones que son, en la mayoría de los casos, no reversibles. Entonces, estas lesiones que no son reversibles, si el paciente se cura, queda con secuelas. Queda con secuelas como por ejemplo la pérdida de la audición, las convulsiones por lesiones isquémicas, la pérdida de la audición por micotrombosis, lesiones isquémicas, todo por esta fisiopatología y el desencadenamiento de la respuesta inmune y la cadena inflamatoria, con la activación de las citoquinas y demás, y que a posteriori dejan lesión celular no reversible. También pueden presentar un déficit neurológico focal, trastornos de desarrollo en el chiquito y trastornos neurocognitivos en el adulto. Ustedes piensen que si nosotros dejamos que esta situación se prolongue en el tiempo, con los gérmenes reproduciéndose, segregando sus exotoxinas y sus desechos microbiológicos, y luego la respuesta inmune produzca este tema de la microtrombosis y el edema celular, dejamos eso por un tiempo sin actuar con el tratamiento antibiótico adecuado y los corticoides, entonces eso nos va a llevar a la producción de todas estas complicaciones y secuelas que son muy importantes. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, que son por todos conocidas, quiero hacer hincapié en los signos claves, que serían la fiebre, la cefalea y la rigidez de nuca, porque tienen el más alto porcentaje de presentación, también la confusión, con un 75 y 85% de frecuencia en su presentación. Y los otros, en cuanto los vómitos, que son descriptos como los vómitos en chorro y demás, siempre en la descripción de las manifestaciones clínicas de las meningitis, es más común en los niños, el 90% de los niños, pero en los adultos no es tan fácil de observar los clásicos vómitos en chorro que esperamos encontrar. Solo en el 10 al 15% de los casos se presentan. Lo mismo pasa con el signo de Kernin y Brunzinski, que realmente se manifiestan en no más del 5, a veces, bueno, un poco más, 5 o 7% de los casos, porque no esperemos encontrar eso para confirmar un diagnóstico de meningitis, porque son de presentación muy poco frecuente. También puede existir un déficit neurológico focal en un 20 a 30% de los casos, y el exantema es más común en los chicos, en especial cuando tienen una enfermedad meningocócica invasiva, que ahora vamos a ver, y en los adultos es más difícil que se presente, solo un 10 al 15% de los casos. 2 o más de los siguientes, fiebre, cefalea y rigidez de nuca y alteración de la conciencia, tienen un 95% de sensibilidad en el diagnóstico de la meningitis. Lo que les quería referir rápidamente, que en la infancia existe un mayor riesgo de enfermedad meningocócica invasiva, con un segundo pico en la adolescencia y que tiene una mortalidad más alta en los adultos jóvenes y en los niños, y en los mayores de 65 años también aumenta la mortalidad, que puede llegar a ser hasta del 15%. Recordarles que los serotipos circulantes en la Argentina son el B y el W en este momento, y que existen 6 serotipos de meningitis que tienen de distinta frecuencia en las distintas regiones. Y el meningococo, cuando se presenta como una enfermedad meningocócica invasiva, puede tener el rash petequial y fiebre. Es una alta sospecha de meningococcemia en niños.
En los adolescentes, por ejemplo, también los cuadros de sepsis con o sin shock, sin un foco claro, hay que sospechar una meningococcemia, en especial si se acompaña de un rash. Y recordar también que los adultos mayores de 65 años tienen poca sintomatología, tienen fiebre, un deterioro de la conciencia y hay alguna presencia de otros focos de infección, por ejemplo, infección urinaria, y por ahí se puede presentar con un cuadro de confusión, y se le hace un urocultivo y presenta una infección urinaria, y en realidad los pacientes añosos todos tienen algún tema con la próstata y también tienen bacteriurias asintomáticas, y realmente a veces se le atribuye la fiebre a ese foco y no se tiene en cuenta que el paciente puede llegar a tener una meningitis. O sea que buscarlo con toda dedicación en estos pacientes, porque el diagnóstico de la meningitis es más difícil, tanto en la etapa temprana de la vida como en la más tardía. Bueno, este es un rash en la meningococcemia. En esta zona lo que vemos es un rash macular, aunque acá está descrito exclusivamente como macular, pero ya, si uno lo ve, tiene algunas petequias. En este caso es una paciente que estaba en su domicilio con dolor de cabeza importante, náuseas, vómitos, temperatura de 37,7, tenía mialgias y este rash. En menos de 24 horas el rash aumenta ya en el departamento de emergencia, a la vez con rigidez de nuca, petequias, púrpura, que es el conjunto de petequias, una temperatura de 39 y un pulso de 122 latidos por minuto. Quiere decir que la evolución de todo esto es muy rápida, y a veces lo que sucede es que en los chicos no se jerarquiza el rash, a veces no se lo ve con buena luz, a veces no se quita toda la ropa, y no se puede diferenciar bien las máculas de las petequias, y no se jerarquiza tanto el rash. Eso tenerlo en cuenta en los niños y en los adolescentes. Bueno, y esto es ya claramente el rash petequial que lleva a la púrpura con necrosis, que ya es un cuadro grave con alta morbimortalidad. Bueno, dentro de los métodos diagnósticos sabemos que el gol estándar para el diagnóstico de la meningitis es la punción lumbar. O sea, es el examen del líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar, en el cual tenemos que medir la presión de apertura y solicitar al laboratorio el examen físico, químico, citológico y bacteriológico, especificando directo y cultivo para gérmenes comunes, VAR en el caso de sospecha, o investigación de hongos. ¿Qué esperamos encontrar en esto? Bueno, ¿qué debemos encontrar? Debemos, por ejemplo, si tratamos de una meningitis bacteriana aguda, en el examen citológico vamos a encontrar un aumento de los leucocitos de 100 a 10.000 con un predominio de polimorfonucleares. Las proteínas van a estar elevadas de 50 a 100. La glucosa en sangre, la glucosa va a ser o la mitad, el 50% de la glucemia, o menos de 40 miligramos por decilitro la medida en la glucorraquia. La tinción de Gram va a ser positiva en un 80% de los casos. Si hablamos de la meningitis viral, la celularidad va a ser menor, casi siempre es menos de 1000. En una primera etapa pueden predominar los polimorfonucleares, pero lo típico es el aumento de los linfocitos. Las proteínas son normales o están muy poco elevadas, la glucosa es normal y la tinción de Gram es negativa. La presión de apertura va a ser normal o ligeramente elevada. Después, en cuanto a las meningitis tuberculosas, son las meningitis específicas, ya sea tuberculosa o por criptococo, en general el líquido no nos define, las características físico-químicas del líquido no nos definen el diagnóstico.
pero vamos a necesitar los cultivos o la observación directa de los elementos micóticos o el crecimiento en cultivo, tanto del Mycobacterium como del criptococo. También hay pruebas de antígenos que nos ayudan a determinar más rápidamente la etiología. Y elementos de biología molecular que también nos ayudan a identificar los gérmenes. Este es un panel de identificación de gérmenes por biología molecular que con una gota de líquido cefalorraquídeo presentado ante estos paneles que identifican bacterias como todas, la Escherichia coli K1 que está presente en los recién nacidos, el Haemophilus, la Listeria, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus agalactiae y el Streptococcus pneumoniae. Todos estos los identifica genéticamente. Y los virus, citomegalo, enterovirus, todos los virus herpes y el virus varicela zoster. Y también identifica elementos micóticos como el Cryptococcus neoformans. Esto no lo existe en nuestras instituciones de salud, pero su costo es alto y si tenemos un buen bacteriólogo, tenemos, como vimos recién, una excelente sensibilidad y especificidad tanto del estudio del examen directo con la coloración de Gram como del cultivo para los gérmenes comunes. Los patógenos prevalentes tienen mucha relación con factores predisponentes del huésped, como comorbilidades o inmunodepresión, y fundamentalmente con la edad. Así, en el primer mes tenemos una frecuencia asociada a infecciones maternas, como las producidas por el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes y la Klebsiella. De 1 a 23 meses y en adelante, de 1 a 23 meses persiste todavía la Agalactiae, el coli y aparecen el Haemophilus influenzae, el Strepto pneumoniae y la Neisseria meningitidis, que prevalecen en el adulto hasta los 50 años, con esa frecuencia. Como ven, el Haemophilus no aparece porque ha sido prácticamente erradicado por la vacunación y en los mayores de 50 años se agregan a estos gérmenes que recién definimos la Listeria monocytogenes y los bacilos gram negativos. También en los pacientes con inmunodepresión tenemos que considerar otros gérmenes, incluida la Pseudomonas aeruginosa. Cuando existe un factor predisponente como un traumatismo, que se le produce una fractura de base de cráneo, también tenemos allí la producción de meningitis secundaria a la fractura de los senos paranasales con la flora propia de esa región. Así tenemos también el Haemophilus, el Streptococcus pneumoniae y también Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Cuando es un traumatismo craneal o una neurocirugía, tenemos que tener en cuenta el Staphylo aureus y el Staphylo coagulasa negativo y los bacilos gram negativos. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, yo les quiero comentar que es muy importante el examen directo del líquido cefalorraquídeo y la información que nos va a dar el bacteriólogo de ese examen directo con coloración de Gram. Si el bacteriólogo nos informa, por ejemplo, que tiene cocos gram positivos en diplo, nosotros ya estamos sabiendo que se va a tratar de un neumococo. ¿Por qué se agrupa? El neumococo es un estreptococo de cadena corta y que se agrupa en diplo. Si nos informara que es un coco gram negativo, también vamos a saber que es muy probable que se trate de una Neisseria, en el líquido cefalorraquídeo, una Neisseria meningitidis.
La listeria, por ejemplo, se va a manifestar, es un bacilo gram positivo, es un bacilo gram positivo que se ve de esa manera en el gram. Y el bacilo gram negativo también es más pequeño, tiene otras características que el bacilo gram positivo y se ve por la coloración. El estudio de Gram es un estudio que es muy importante que ustedes lo recuerden y lo vean, porque así, por ejemplo, los cocos que pueden ser en cadena corta o diplococos son el streptoneumonía. Si es de cadena larga, son el resto de los streptococos. Si son cocos gram positivos en racimo, es propio del estafilococo. Ya con eso es toda una orientación que después nos las va a confirmar el cultivo. Bueno, seguimos con la próxima. Bueno, ¿qué piensan? ¿Existen contraindicaciones para realizar una PL? Sí, existen contraindicaciones. ¿Y qué tenemos que hacer con esto? Tenemos que hacer un ataque de cráneo previa a la realización de la punción lumbar. Hay unas recomendaciones que la Sociedad de Enfermedades Infecciosas a nivel mundial ha sacado consensuadamente para determinar cuándo tendríamos que realizar un ataque de cráneo antes de realizar una punción lumbar. En un paciente con inmunocompromiso, porque por ejemplo un paciente de VIH es frecuente que pueda tener lesiones focalizadas, que no se manifiesten externamente y pueden tener abscesos, pueden tener otro tipo de lesiones que contraindiquen porque hayan aumentado la presión intracraneana. También cuando tenga una historia de una enfermedad ocupante del sistema nervioso, como por ejemplo una CB, una infección focal, etc. Cuando el paciente viene con convulsiones que se presentan en la semana previa al diagnóstico, cuando tiene edema de papila, cuando tiene alteración importante del estado de conciencia o un déficit neurológico focal. Y también cuando tiene diátesis hemorrágica, es decir, cuando, por ejemplo, está anticoagulado, que es el evento más común que puede existir, o tenga una plaquetopenia a consecuencia de esta toma de anticoagulantes. En estos casos no es que uno no pueda hacerlo rápidamente, no puede hacerle la punción lumbar, pero debe tratar de compensar los valores, fundiéndole plaquetas y demás, o factores según la necesidad, para después poder hacer la PL. Pero nunca. ¿Qué tenemos que hacer si se retrasa la punción lumbar? Tenemos que iniciar tratamiento sin corroborar el diagnóstico o sin obtener el material adecuado para el diagnóstico específico microbiológico. Lo que recomienda el consenso del ECMID, que es esta entidad científica que trata de enfermedades infecciosas a nivel europeo, que se recomienda iniciar la terapia con antibióticos tan pronto como sea posible en pacientes con meningitis aguda. El periodo de tiempo no debe exceder de 1 hora. Cuando la PL se retrasa, el tratamiento empírico se debe iniciar inmediatamente en la sospecha clínica previa toma de 2 hemocultivos, aunque el diagnóstico no haya sido establecido. Ustedes saben por la fisiopatología de la mayoría de las infecciones bacterianas, meningitis bacterianas, se produce una diseminación hematógena y entonces el rédito de los hemocultivos es muy alto. O sea que le hacemos un par de hemocultivos al paciente y en espera, si nosotros tenemos... Hay diferentes escenarios clínicos. Si nosotros estamos en la guardia de un hospital con el tomógrafo a la vuelta, en el mismo ámbito, bueno, le hacemos una tomografía con la urgencia que es necesaria, descartamos en ese caso alguna causa que pueda ser causa de hipertensión endocraneana, que pueda hacer enclavar el paciente cuando le hacemos la punción lumbar. Y entonces después de eso lo hacemos ahora. Si nosotros estamos en el medio de la ruta, en una salita
que no tiene posibilidad, que tenemos que derivar el paciente, no tenemos que esperar el resultado del ATAC. Directamente lo que hacemos es tomar las muestras de hemocultivos e iniciarle el tratamiento. Luego el paciente se hará el ATAC y si el ATAC descarta que tenga algún problema o de masa ocupante cerebral o que pueda aumentarle la presión intracraneana, le hacemos luego la punción lumbar. Esa dosis que le vamos a dar de antibióticos y corticoides antes de hacerle la punción lumbar no nos va a modificar demasiado. Los gérmenes puede ser que se puedan recuperar, tenemos los gérmenes que los vamos a recuperar del hemocultivo y la celularidad se modifica muy poco, o sea que no nos va a dificultar el diagnóstico y no tenemos que hacer esperar al paciente antes de iniciar el tratamiento. El tratamiento empírico inicial para una meningitis adquirida en la comunidad va a depender, por lo que dijimos, de la edad del paciente y de si tiene o no factores de comorbilidad. En los adultos menores de 50 años, los gérmenes comunes los cubrimos todos, tanto el meningococo como el hemófilus, que es muy raro, como el neumococo, con una cefalosporina de tercera generación, y por su cinética y vida media, la ceftriaxona sería la indicada, ya que su administración endovenosa se puede dar cada 12 horas. Entonces la indicación sería de 2 gramos cada 12 horas. Ustedes van a encontrar en alguna literatura de Estados Unidos o de Europa que el empírico inicial ellos utilizan vancomicina porque tienen una alta resistencia del neumococo a la penicilina. Nosotros en nuestro país tenemos una resistencia intermedia y una resistencia escasa, muy baja, a la prácticamente nula, a la ceftriaxona, entonces a las cefalosporinas de tercera generación. Entonces la indicación es la de ceftriaxona para los adultos menores de 50 años. Para los adultos mayores de 50 años, que como se agregan otros gérmenes, le vamos a agregar ampicilina para tratar la probable listeria, que vamos a descartarla cuando tengamos la documentación bacteriológica. Esto se trata con la ceftriaxona más una ampicilina que se da de 2 gramos cada 4 a 6 horas. En los inmunocomprometidos tenemos que tener en cuenta otros gérmenes con otra sensibilidad, como son los gram negativos, incluidas las pseudomonas, y también un estáfilo, por eso tenemos que emplear meropenem, ampicilina y vancomicina. El meropenem es, como ustedes saben, un carbapenem que tiene un amplio espectro para bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobios. Es de la misma familia que el imipenem, pero no es conveniente dar imipenem cuando tenemos una patología del sistema nervioso central, porque su componente, además del carbapenem, la cilastatina, puede producir en un umbral, bajar el umbral para las convulsiones y el paciente tener este problema. O sea que se reemplaza por el meropenem, que tiene el mismo espectro. En la meningitis bacteriana postquirúrgica tenemos que dar vancomicina a dosis elevadas, endovenoso siempre el tratamiento de la meningitis, a razón de 15 miligramos por kilo de peso cada 8 horas. Esto tenemos que tener más meropenem, que cubriría los gérmenes gram negativos con alto nivel de resistencia porque son adquiridos en forma intrahospitalaria. La vancomicina es para el estáfilo, coagulasa negativo y aureus, y tiene que ser las dosis altas, tiene que monitorearse el nivel de vancomicina, que tiene que estar siempre por mayor a 20 miligramos litro, y
tiene que darse en un intervalo de cada 8 horas. Esto hay que monitorear también su nefrotoxicidad, que es importante más en un paciente con una enfermedad grave o con una sepsis o con un postraumático o un postquirúrgico. Bien. Bueno, además del tratamiento antibiótico, decíamos que para frenar el fenómeno inmunomediado tenemos que administrarle corticoides. Lo ideal es hacerlo previamente o en forma conjunta con el antibiótico. Hay evidencia de muchos trabajos de beneficio en meningitis por neumococo y hemófilus que reduce la mortalidad y las secuelas. Le administraríamos dexametasona 15 a 20 minutos antes del tratamiento antibiótico, si es posible, o sea, a una dosis de 0,15 miligramos kilo cada 6 horas, solamente por 4 días. Bueno, para terminar les quiero hablar unas palabritas sobre prevención. Y decirles que por primera vez ya existen vacunas para todas las causas de meningitis bacterianas por gérmenes comunes de la comunidad. Así, la Neisseria meningitidis, que como veíamos anteriormente, los serogrupos predominantes en nuestro país son el B y el W, ya que el 91% de los aislamientos en los últimos años correspondieron a este grupo. Tenemos dos tipos de vacunas. Tenemos la antimeningocóxica tetravalente conjugada, que tiene los serotipos A, C, I y W, que es la Menveo, que se le da en los niños de 3, 5 y 15 meses y con un refuerzo a los 11 años. Y la vacuna meningocóxica, antimeningocóxica B, que se llama BET0, que no está en el plan de vacunación del Ministerio de Salud. Es indicada en situaciones especiales, como por ejemplo en pacientes con algún trastorno esplénico o con algún inmunocompromiso. En ese caso se autoriza esta vacuna, pero en realidad si está en el mercado y si el pediatra la indica, se la dan. Y la vacuna para el neumococo, sabemos que existen dos tipos de vacunas que previenen justamente las enfermedades invasivas y si no mejoran su evolución, que es la vacuna conjugada de 13 serotipos, la Prevenar 13, y la vacuna polisacárida de 23 serotipos, que es la Neumo 23, que se cubren prácticamente todos los serotipos circulantes en nuestro país. El Haemophilus influenzae, que se ha prácticamente erradicado con la vacunación, ya está incluida en la quíntuple que reciben los niños, y si no, también se puede dar en forma separada en el adulto, es el que se denomina Prohibit y es única, tiene solamente del Haemophilus. Y está en desarrollo una vacuna polisacárida para administración en embarazadas contra el estreptococo del grupo B, que saben que es el productor de las meningitis en los recién nacidos. Entonces se realiza la estrategia de vacunación a la madre, porque en realidad las vacunas hay que darlas por su acción propia y por el efecto de rebaño, ¿no es cierto?, para proteger a poblaciones que no pueden ser vacunadas, como por ejemplo los recién nacidos, por un lado, porque no tienen la respuesta inmune plantada como para responder, y los pacientes mayores que por la inmunodesenescencia tienen una respuesta inmune poco activa y no se protegen adecuadamente. Bueno, con esto terminamos el tema y nos vemos de nuevo rápidamente en una próxima ocasión. Chao.